Bueno, yo estaba sorprendida porque la semana pasada en nuestra reunión para asignar las personas que van a predicar, me dijeron, bueno, tú llevas la enseñanza el domingo. Yo, bueno, sí, listo, y organicé el tema. Ya días atrás Dios me estaba hablando de un tema muy importante que era el agradecimiento. Pero lo que yo no sabía era que hoy iba a ser lo de Dios lo hizo, y que iban a pasar cosas tan extraordinarias que estaban totalmente conectadas ¿con qué? Con la palabra. ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios de casualidades, sino de propósitos? Amén. Dios nunca es un Dios de casualidades. Él es ¿de qué? De propósitos. Amén. Entonces el título de la enseñanza es El secreto poderoso de ser agradecido. ¿Cuántos saben que hay un secreto poderoso cuando somos agradecidos? ¿Y secreto qué es? Es algo que está ¿qué? Como envuelto, como escondido, como que hay que descubrirlo. Bueno, Dios quiere, gracias. Dios quiere que hoy descubramos como iglesia el secreto tan poderoso que es cuando somos ¿qué? Agradecidos. Pero ¿agradecidos en qué? En toda circunstancia, ¿cierto? La Biblia no habla que agradecidos cuando solamente estamos bien, sino agradecidos que en todo, en las buenas y en las malas. Amén. Entonces vamos a ver la base bíblica en Lucas 17, del 11 al 19. Yo vi la versión PDT y me encantó y lo vamos a ver en las pantallas. Entonces quiero contarles aquí esta historia que tiene la Biblia tan linda sobre el leproso y todos lo conocemos, ¿no? Entonces vamos a leerla. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Bueno, yo digo Jesús, Maestro, pero yo me imagino cómo estarían ellos. ¿Eran qué? Leprosos. Ustedes saben que los leprosos en ese tiempo no podían ser incluidos en una sociedad. Eran totalmente ¿qué? Rechazados. Y entonces pasa Jesús por ese lado. ¿Ustedes saben? ¿Sería una casualidad? Un propósito. Amén. Y entonces Jesús pasa y ellos gritan, Jesús, Maestro, ten compasión ¿de quién? De nosotros. Yo creo que tuvo que haber sido que un grito del fondo de su corazón. Amén. Sigamos con la enseñanza. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, ¿fueron qué? Sanados. Mira tan hermoso, la lepra no pasó inmediatamente, sino ellos tuvieron que hacer un acto de fe y era caminar ¿a dónde? A los sacerdotes, porque el Señor siempre estaba sometido a las autoridades, amén, y era Dios, era el Hijo de Dios, pero Él estaba como sometido y Él llega y dice, vayan y preséntense a los sacerdotes y fueron sanados. Versículo 15, cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó donde estaba Jesús dando gritos de alabanza a Dios. Sigamos. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio ¿qué? Gracias. Le dio gracias. Uno de ellos, ¿eran cuántos? 10. Se devuelve uno tan solo y le dio gracias. Este era un hombre samaritano, no era del pueblo del Señor. Era una mezcla de conocimientos, bueno, era samaritano. Jesús respondió, 10 hombres fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle gracias. Había 9 que no regresaron a darle gracias. Y llega y dice, ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Bueno, Jesús iba en su proceso en la tierra y ustedes saben que Él tenía que morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Pero en ese camino a Jerusalén se encuentra con estas personas y los sana. Todavía no se había manifestado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea que su conocimiento de Jesús simplemente era, hágame el milagro, haga esto, multiplique los panes. Pero todavía no había, ni siquiera sus íntimos, que eran los 12 discípulos, de los cuales Jesús venía hablando que iba a ir a la cruz, iba a morir y iba a resucitar, le ponían atención, sino simplemente ¿qué buscaban?
el milagro y lo que Él pudiera hacer por ellos, pero la profundidad de la sanidad de su corazón, de su alma, la limpieza de la lepra, que no es solamente esta exterior. Él le limpió una lepra exterior a ellos, pero dentro de su interior había todavía ¿qué? Algo peor, no había agradecimiento. Dice aquí que ellos, ¿qué pasó en el verso 17? 10 hombres fueron sanados, fue la pregunta, ¿dónde están los otros 9? Pero eran ¿cómo? Ingratos, desagradecidos, duros de corazón, se olvidaron dar gracias a Dios a quien los sanó y dar gloria a Dios. Y yo creo, iglesia, que estamos en unos tiempos de que el pueblo del Señor no puede ser desagradecido, no puede tener un corazón duro al Señor, no puede ser ingrato a Dios por todas las cosas tan maravillosas que Él nos ha dado, sobre todo porque tú y yo ya sabemos que no solo es un milagro lo que tú puedas tener, sino que Él ha sanado nuestro corazón, Él ha quitado la lepra del pecado de nuestro corazón, ¿cierto? Ya tenemos un valor interno en nuestro corazón. Ya no somos catalogados el mentiroso, el malapaga, el mujeriego, el adúltero. Ya hemos sido redimidos por su sangre preciosa y su perdón. Amén. Ellos no tenían ese conocimiento. Entonces yo lo leí y yo dije, bueno, digamos como que pasémosla, ¿no? Porque no lo tenían. Pero en este tiempo es imposible que no haya un pueblo que se devuelva cada día que tenga la oportunidad a la casa de Dios para decirle gracias, gracias, ha sido bueno, el pan, la comidita, todo ha sido maravilloso, pero lo más lindo, si hemos tenido poco o mucho, creo que el que tiene paz para comer no es suficiente, iglesia. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y tienen una cantidad de enfermedades que no pueden sentarse a comer algo, y tú y yo tenemos salud, tenemos la paz para comer, entonces debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Entonces no podemos olvidarnos de dar gracias a Dios quien nos sanó y darle gloria a Dios. Tenemos que volver a Él a decirle, ¿me has librado de qué? De la angustia. Yo no me puedo alejar de ti. No podemos perder esa bendición tan grande y solo llevarnos una temporal. ¿Cuál es la bendición grande que hemos encontrado en Él? Salvación y perdón ¿de qué? De pecados. Yo creo firmemente que la labor de nosotros como una generación hermosa que ha conocido al Señor hace años atrás es levantar una generación que corra en pasión y acción de gracias para Dios. Esa es nuestra función y es la función tuya y mía de modelar en nuestros hijos esa acción de gracias. De poderle decir, hijo, espérate, no se pudo hacer esto, pero sabes, tenemos un Dios grande. Por ahora vamos a Melgar de vacaciones, pero habrá un día que podremos ir a otro lugar porque nuestro Dios es grande, es poderoso, es hermoso, es maravilloso. No podemos llegar a decirle a nuestro hijo, no, es que como los del norte tienen plata y los del sur no. Por favor, ese es el vocabulario de los que están afuera, de los que no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor debemos saber que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Entonces Jesús en el versículo 9 le dice al que se devolvió, levántate, tu fe te ha salvado. Este corazón agradecido recibió ¿qué? La vida eterna, aunque él no se la merecía. ¿Se la merecía? No se la merecía, pero recibió ¿qué? La vida eterna. Amén. Bueno, esta es una escena. Quiero hacer otra escena. Me di a la tarea de investigar y después de que Cristo muere, la iglesia primitiva muere y resucita al tercer día y todos los discípulos son enviados a llevar el evangelio. La iglesia primitiva sufrió mucha persecución. ¿Sabe? Los cristianos eran llevados a circos romanos, eran despedazados, vueltos una nada, eran quemados. ¿Sí han leído, cierto? Todos hemos leído, porque nos lo han señalado grandes historiadores y todo. Y aún en la Biblia narra las cosas que sucedieron.
Y ¿sabe una cosa? Ellos en medio de esas tribulaciones, en medio de esa angustia, glorificaban a Dios, porque decían, si Él murió por mí y sufrió, ahora me toca el turno a mí, y que el Señor sea glorificado y su nombre sea exaltado. Y yo decía, Dios, ellos daban gracias ¿en qué? En toda circunstancia. El leproso vino a dar gracias, claro, le quitó la lepra, ¿sí? Pero también lo salva, no era merecido. Pero estos hombres, con el suficiente conocimiento, con una vida para disfrutarla con una familia, que simplemente por predicar el evangelio fueran llevados a hogueras, murieran terriblemente, glorificaban el nombre de Dios, le daban gracias a Dios por morir por la causa de Jesucristo. ¿Qué dijo Esteban? Esteban, cuando Saulo de Tarso lo estaba persiguiendo y tomaron piedras para golpearlo, él lo único que hacía era mirar al cielo y decir que él veía a los ángeles del Señor, que veía la gloria del Señor, y bendecía a Saulo. ¿Y qué pasó con el duro de Saulo? Hoy fue convertido, hoy sabemos que es que el gran y hermoso apóstol Pablo, el apóstol precioso que escribe todas esas cartas para las iglesias y que hace una obra misionera tan poderosa en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que si damos gracias al Señor, cuál secreto hay en dar gracias a Dios? Que Él cambia los corazones duros, que Él tiene la capacidad de esos corazones fuertes convertirlos en ¿qué? En corazones de carne. ¿Sabe? Venir aquí a la iglesia y dar gracias a Dios aquí en el templo nos queda muy fácil, ¿cierto? Pero ¿qué cuando tenemos que devolvernos al entorno de nuestra casa donde hay una familia fuerte de corazón, que le parece que venir a las cosas del Señor es algo terrible, que le parece que es un cambio de religión, aunque es el mismo Dios? Pero ¿sabe qué? Devuélvete. Y allá en esa casa, da gracias a Dios, recordando que hay un secreto poderoso en dar gracias a Dios, y es cambiar corazones de piedra. Amén. Entonces, descubrí 3 puntos muy lindos. Primer punto que descubrí: ¿quieres experimentar la voluntad de Dios, iglesia? Amén. ¿Alguno quiere experimentar la voluntad de Dios? Amén. Primer punto. Miremos qué dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19 de la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que habla. Nunca dejen de orar. ¿Cómo? Nunca dejen de orar. ¿Sean qué? Sean agradecidos. ¿En toda qué? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos. Es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo Jesús, no apaguen ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sabe? Algo que me parece tan hermoso es que me lo devuelves otra vez. Déjalo ahí, me haces el favor. Antes del versículo 18 dice, nunca dejen ¿de qué? De orar. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, se mantiene esa ¿qué? Esa comunión con el Señor, se mantiene ¿qué? Esa presencia con Dios. Entonces nos va a quedar muy fácil ¿qué? Ser agradecidos. Entonces, si tú no lo haces cotidianamente, si tú no tienes ese hábito de la oración, te invito, por favor, te invito a orar. Porque no sabemos cuándo viene una desgracia, no sabemos cuándo viene una dificultad, no sabemos cuándo viene un problema, no sabemos cuándo de pronto nos pasan una carta de renuncia, o tú lo sabes. Hay cosas que nos sorprenden, ¿cierto? A muchos de nosotros una enfermedad no nos sorprende a veces, un diagnóstico terrible que uno dice, pero ¿en qué momento estoy yo así? Dios mío. Entonces, ¿qué dice? Nunca dejemos de orar. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando vengan esos momentos difíciles, ¿qué tenemos que ser? Agradecidos, iglesia, agradecidos, agradecidos. Y dice que eso es en toda circunstancia. Significa que puede ser ¿qué? Buena o mala. En una buena noticia o en una mala noticia tenemos que ser agradecidos. Y dice,
es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y qué dice? ¿No apaguen a quién? Imagínate que cuando nosotros no somos agradecidos, apagamos al Espíritu Santo y empezamos a enfriarnos como tumbas. ¿Sí lo han sentido? Y empezamos como a reaccionar de una manera dura. A veces empezamos a latigarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estará pasando esto? Debe ser que yo estoy cometiendo pecado, debe ser que no sé qué. Comenzamos, inclusive empezamos, algunos empiezan a sacar cosas de su pasado y empiezan a decir, ¿será que me están haciendo algo? ¿Será que no sé qué? ¿O no hacemos esas cosas? ¿Y sabe qué es lo que nos pide el Señor? Sean agradecidos con la circunstancia que está pasando. Y Él mantendrá su espíritu avivado dentro de nosotros para que eso traiga ¿qué? La respuesta. Amén. Voy a hacer un paréntesis. Preparando la enseñanza el día jueves, me levanté bien, todo normal. Tenía que leer un mensaje que me llegó y pues uso ya gafas porque ya pasamos los 40, como decía el pastor. Entonces me toca usar las gafas para tratar de ver de cerca. Y se me olvidó quitármelas. Fui a bajar las escaleras y ¿qué pasó? Me caí y me dio un golpe, les cuento, durísimo. Y como que cuando me levanto, ya iba a ir a colocar el café y todas las cosas y luego arrodillarme para orar. Quería como decirle a Dios, ¿qué pasa, Señor? Si es que, oye, ya no hago nada malo. Ya me consideraba como que volaba. Yo no hago nada malo y todo esto, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así que me caigo a esta edad de pronto un hueso malo, no sé qué? Bueno, y recordé que yo había estado investigando sobre el agradecimiento. Y le dije, Señor, ¿sabes? Perdóname. Quiero darte gracias por todo lo que está pasando. Vamos a llegar más tarde a la iglesia, no voy a poder llegar al devocional, pero ¿sabes? Tal vez nos estás librando allá afuera de algún accidente. Tal vez algo va a suceder y yo aquí dándome golpes y cuestionando a Dios y preguntando por qué. Y hoy le doy gracias a Dios porque no sé cuál sea el motivo o lo que haya sucedido. No me pasó nada, mis huesos están perfectos. Bueno, el dolor normal, ¿sí? Pero el Señor ha sido bueno y nos ha librado de muchas cosas. Hay situaciones que no las entendemos. Hay situaciones a las que nos enfrentamos que lloramos y decimos, ¿por qué? Pero Dios tiene un para qué. Amén. Entonces, cuando mantenemos nuestra vida en oración y cuando mantenemos nuestra vida en ese agradecimiento y es avivado ese fuego del Espíritu Santo, ¿sabe? Nuestra mirada no la ponemos en la crisis que estemos sufriendo, sino en dónde, en la promesa de Dios, en la promesa de Dios. Yo tengo la oportunidad en este tiempo, estoy tan gozosa, iglesia. Han pasado 20 años de ministerio, 20 años en los que el Señor nos dijo generaciones poderosas. Y estoy viendo cómo los jóvenes de esos años están haciendo cosas tan extraordinarias. Y yo digo, Dios, no me dejaste cerrar mis ojos sin yo ver lo que Él ha prometido. Y no se trata de los triunfos, hay muchos profesionales, todo, pero yo los veo algunos con unos compromisos tan lindos con el Señor, formando hogares. Tuve la oportunidad la semana pasada de ver a una niña que se estaba casando y le decía, Señor, gracias porque desde hace 12 años estaba orando por un príncipe y hoy me lo has traído aquí. Una serie de cosas que yo veía, Señor. ¿Y ustedes creen que no hemos tenido dificultades con los jóvenes? ¿Ustedes creen que los jóvenes ha sido fácil? Yo sé los que somos padres ya de jóvenes que ya están tomando rumbos profesionales. No ha sido fácil, pero ha tocado estar ¿qué? Ore y ore por ellos. Agradezca y agradezca a Dios por las promesas, porque Dios es fiel y lo va a hacer con todos, iglesia, con todos, con sus hijos también. Yo decía, claro,
Claro, si nosotros ante los primeros problemas y dificultades que se han presentado con algunos jóvenes desfallecemos, si hubiera pagado la promesa, si hubiera pagado nuestro espíritu y ya estaríamos diciendo, no, no oremos por la generación, oremos por las misiones, más bien por otro tema. O no hacemos eso. Pero persistiremos, persistiremos, persistiremos. Tierra Deseable está llamada para formar una iglesia en la que Dios vendrá por ella. No somos la única iglesia, somos un remanente, porque hay muchas iglesias hermosas y preciosas que aman al Señor, pero somos parte de ese remanente, iglesia. Así que te animo a seguir perseverando en oración, a seguir dando gracias a Dios en toda circunstancia y a no permitir que el Espíritu Santo se apague dentro de tu corazón, sino que viva esa llama ardiendo. Amén. El segundo punto que aprendí es extraordinario y es encontrarás paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Amén. Leamos la palabra. Entonces, ¿qué dice en Colosenses 3, 15, 16? De la Nueva Traducción Viviente. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿en qué? En paz. ¿Y sean qué? ¿Quieren tener paz? Sean agradecidos. Sean agradecidos. ¿Recuerdan? Vámonos hacia atrás, hacia el ejemplo de que me caí. Ya yo estaba llena de ¿qué? De nervios, de temor, de una cantidad. Pero cuando recobré la sensatez, porque ¿quién vive en nosotros? Cristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Me ayudó a recobrar y encontré la paz y no pasó absolutamente nada. Amén. Entonces dice, vivir en paz y sean siempre agradecidos. Versículo 16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, ¿la palabra de Dios no es rica y deliciosa? Amén. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene ¿qué? Sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón ¿qué? Agradecido. Con un corazón agradecido. Por eso es que muchas veces ustedes nos piden orar y nosotros los tomamos de las manitos y decimos, bueno, vamos a dar gracias. Ay, no, pero ¿cómo así que gracias en este momento tan difícil? Porque ¿cuántos saben que tenemos que dar gracias a Dios en toda circunstancia? Entonces, ¿qué vamos a recobrar? Esa paz. Y me impresiona porque se relaciona la paz ¿con qué? Con el agradecimiento. Cuando no somos agradecidos, es como si nos robaran ¿qué? La paz. Y la Biblia dice que Cristo da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe? Una persona desagradecida es como si no estuviera Cristo establecido en su corazón. Porque Cristo es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y el tercer punto que me pareció muy interesante es su palabra es verdad. Miramos Hebreos 12, 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿no hemos recibido un reino inconmovible, iglesia? ¿Cierto que sí? ¿Usted sabe qué es inconmovible? Fuerte, estable, que no se mueve. ¿Qué significa? Que lo que Dios nos da no se debe mover. ¿Sí? La paz, la fe, el gozo, la alegría. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? Agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y con reverencia. Yo creo que estamos llegando al tiempo de un remanente fuerte para Dios. Y ese remanente fuerte en sus pensamientos, en su corazón, en una vida, debe ser ¿de qué? De que tengan fe, que no seamos simplemente nuestra fe de labios, sino sea una fe como firme, creyendo que nuestro Dios lo que prometió, Él lo cumplirá. Ahora, habrán promesas que se cumplirán aquí. Seremos nosotros el cumplimiento, otras no, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que Dios no olvida su promesa?
Y si hay generaciones en tu vida, pues el Señor también las cumplirá en ellos y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.